Today, Hoy we're going to continue our series vamos a continuar nuestra serie on spiritual warfare. en la batalla espiritual. And today, Y hoy I'm going to be talking about breaking curses. vamos a hablar de romper maldiciones. Everyone say curses. Todos digan maldiciones. In our first sermon, En nuestro primer sermón we learned that there was power aprendimos que hay poder in the name of Jesus en el nombre de Jesús to fight this spiritual war. para pelear la guerra espiritual. We learned Aprendimos that our fight que nuestra pelea is not against flesh and blood, no es contra carne y sangre, but against spirits pero sí es espiritual, that the devil sends to attack us. que el demonio envía para atacarnos. Now, it might manifest as your boss. Y se puede manifestar en su jefe, It might manifest as your spouse. en su esposa, en su esposo, But your fight is not against that person. pero tu pelea no es contra esa persona. Your fight is against that spirit that is manipulating that person. Tu pelea es contra el espíritu que está manipulando a esa persona. If you want to know more about that, Si quieres saber más acerca de eso, go back and watch the service on Facebook or YouTube or anywhere. chécalo en el Facebook o en YouTube. Today we're going to learn more about curses. Hoy vamos a aprender más acerca de maldiciones. And we're just going to touch one curse today. Y solamente vamos a hablar de una maldición el día de hoy. And next week we'll talk about some more. Y la siguiente semana hablaremos de otras. But we need to realize Pero necesitamos darnos cuenta that these curses in our life, de estas maldiciones en nuestra vida. they need to be broken in Jesus' name. Necesitan ser rotas en el nombre de Jesús. Amen? Amén. These curses Estas maldiciones can only be broken solamente pueden ser rotas by going into spiritual warfare. yendo a la batalla espiritual. And what spiritual warfare is Y la guerra espiritual es fighting in the spirit realm. pelear en el mundo espiritual. Some of you know how to fight in the natural. Algunos sabemos pelear en lo natural. Some of you got into some fights in your life, amen? Algunos han estado en peleas, ¿no? Some of you probably lost some fights too, right, amen? Algunos han perdido la pelea. You always hear that person say, oh, you should see the other person, Y escuchan que dicen, bueno, hubieras visto el otro. even though you're all jacked up. Y tú estás bien golpeado. You know what it is to fight naturally, Tú sabes lo que es pelear naturalmente, but you cannot punch a demon in the face. pero no puedes darle un puñetazo a un demonio en la cara. This is a spiritual battle. Esta es una batalla espiritual. This is a fight in the spirit realm. Esta es una batalla en el mundo espiritual. And today, Y hoy we're going to learn vamos a aprender how to break this curse that I'm going to talk about. cómo romper estas maldiciones de las que vamos a hablar. Touch your neighbor and say, in Jesus' name. Toca a su vecino y diga, en el nombre de Jesús. Today, we're going to speak on generational curses. Hoy vamos a hablar de la maldición generacional. And then next week, we'll go deeper into some other curses. Y la siguiente semana vamos a ir profundo en otras maldiciones más. I'm going to explain to you what is a generational curse. Yo les voy a explicar qué es una maldición generacional. When you have a generational curse Cuando tú tienes una maldición generacional over your life, sobre tu vida, it's going to leave a door wide open va a dejar una puerta bien abierta for attacks Para from atac- demonic spirits. para atacarnos de espíritus demoníacos. Now, a generational curse Ahora, una maldición generacional is iniquities or sins son iniquidades o pecados that was passed to you que han sido pasados a ti from the bloodlines of your past family generations. por la línea sanguínea de tu familia. And we're going to look at how they naturally manifest in your life later in this sermon. Y vamos a mirar cómo se manifiesta naturalmente más tarde en el servicio. So, a generational curse Entonces, una maldición generacional is things that has happened in your past bloodline que seguramente pasó en tu familia, that have not been dealt with yet. que no ha sido tratada todavía And they manifest in your life naturally y se manifiesta en tu vida de forma natural, with some situations. como algunas situaciones. And we'll speak about that in a moment. Y vamos a hablar de eso en un momento. See, Jesus Entonces Jesús broke the curse of sin.
rompió la maldición del pecado over your life sobre tu vida when he shed his blood on the cross and died. cuando derramó su sangre en la cruz. So that curse Entonces, esa maldición is broken when you accept Jesus Christ. está rota cuando aceptas a Jesús. But there are other curses in your life Pero hay otras maldiciones en tu vida that you got to deal with individually. que tienes que tratar individualmente. Now, we're not going to be able to talk about every curse that's out there. Ahora, no vamos a poder hablar de cualquier maldición que hay por ahí, We'll be preaching for, 10 years and not hit them all. porque si no estaríamos predicando por 10 años o más. But we're just going to touch some of them. Pero vamos a hablar de algunas. And then this morning, we're going to only touch generational curse. Y esta mañana vamos a hablar de las maldiciones generacionales. So when you get saved, Cuando tú eres salvo, the generational curse is not broken over your life. la maldición generacional no es rota sobre tu vida. Only the curse of sin is broken over your life. Solamente la maldición de pecado es rota. I need you to understand this very clearly, Necesito que entiendas esto muy claro, because we're going to go into spiritual warfare today. porque vamos a ir a la batalla espiritual hoy. And we're going to break some generational curses off your life today. Y vamos a romper algunas maldiciones generacionales el día de hoy. Hallelujah. Aleluya. So you need to understand the curse of sin So, necesitan entender que la maldición del pecado is broken when you get saved. está rota cuando tú eres salvo. So that is a clear understanding. Ese es muy claro. And we'll see that in Galatians Como dicen en Gálatas, chapter 3, capítulo 4, verses 13 to 14. versículos del 13 al 14. Now this is what it says. Eso es lo que dice. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it's written, "Cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith." Now the curse of sin Ahora, la maldición del pecado is to bring eternal death es traer la muerte eterna and separation from God y la separación de Dios for all of eternity. por toda la eternidad. But that sin was broken by Jesus Pero esa maldición ya está rota por Jesús. when he took that curse upon himself, Cuando Él tomó la cruz en sí mismo, when he was on the cross, cuando estuvo en la cruz, so that we could be free para que fuéramos libres from that curse of sin. de esa maldición de pecado. See, Galatians tells us clearly Entonces en Gálatas nos dice claramente that Jesus became cursed. que Jesús fue maldito. He says, anyone who dies on a cross or a tree Dice que cualquiera que muere en la cruz shall be cursed. será maldito. So when Jesus was hanging on that cross, Entonces cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, not only was he dealing with the pain naturally of the cross, no solamente estaba tratando el dolor natural de su cuerpo, he took all of our sins upon himself. Él tomó todo el pecado de nosotros en Él mismo. And the power of that curse that goes with that sin, Y el poder de ese pecado he took it upon himself. lo tomó para Él mismo. A man of God that was never cursed Un hombre de Dios que nunca había sido maldito. is now taking on a curse. Entonces Él ahorita está en la cruz. Understand this, the Son of God, Entiendan esto, por favor. El Hijo de Dios, the one who was in heaven, el que estaba en el cielo, who never knew sin, el que no conoció pecado, never knew any curse, que no conoció maldición alguna, took the curse of sin tomó la cruz del pecado and became cursed himself y se hizo maldito él mismo, so that he could set you free para que ustedes y yo fuéramos salvos from the curse of sin. de la maldición del pecado. Somebody praise the Lord for that. Alguien alabe a Dios. So that curse is broken over your life Entonces esa maldición ya está rota sobre tu vida when you accept Jesus Christ. cuando tú aceptas a Jesús. So the curse of sin Entonces la maldición de pecado you don't have to deal with ya no tratas con eso when you get saved. cuando ya estás salvo. That's broken. Está roto, That's gone. se fue, It's no longer there. ya no existe ahí.
But the other curses Pero hay otras you have to maldiciones deal with. que tienes que tratar. See, the Bible tells us also in Galatians, Entonces la Biblia nos dice también en Gálatas, because Jesus became cursed, porque Jesús se hizo maldito, so that he could give us the blessing of Abraham on our lives. él para darnos la bendición de Abraham en nuestras vidas. Now, some of you Ahora, algunos de ustedes need to study what is the blessing of Abraham. necesitan estudiar qué es la bendición de Abraham. That's got to be a huge blessing Esa va a ser una bendición bien grande para for ustedes. Jesus to take a curse upon himself Para que Jesús tomara esa maldición en él mismo. You see, every time a curse is broken, Cada vez que esa maldición está rota, a blessing is released. una bendición sale. So you break a curse, Entonces se rompe esa maldición you receive a blessing. y reciben esa You bendición. break a curse, Rompen la you maldición, receive a blessing. reciben la bendición. Hallelujah. Aleluya. So the curse of sin is broken, La maldición del pecado está rota and Jesus releases a blessing of Abraham. y Jesús nos da una bendición de Abraham. Now, I'm not going to tell you what that is. Yo no les voy a decir qué es esa bendición. You need to go and study it Estudienla. for yourself. Ustedes mismos, Everyone who's saved todos los que son salvos, has the curse of sin broken, ya tienen esa maldición rota. and now have the opportunity to receive the blessing of Abraham. Y ahora tienen la oportunidad de la bendición de Abraham. But if you don't know what the blessing of Abraham is, Pero si no saben cuál es esa bendición, God can't release it to you. Dios no la puede soltar a ustedes. So if I was you, Si yo fuera ustedes, and I know the characteristic of God, y yo sé cómo es Dios, God is an awesome God. Él es maravilloso. He's a great God. Es maravilloso. He loves us beyond measure. Nos ama más allá de So de if he has a medición. blessing for me, Si Él tiene una bendición para mí, I want it yo la quiero, because I know it's going to be great. porque yo sé que va a ser fantástica. So you need to go and study it. So vayan y estudien. Get on your internet, Vayan al internet, just like you normally do when you try to find some information on somebody, right? Amen. como hacen siempre cuando buscan información de todo y de cualquier persona. What was my girlfriend's last boyfriend? ¿Cuál fue la última novia de mi novio? Let me see who that is. Déjenme ver quién es. Like you go on Google to find all your information. Así como van a Google y quieren buscar toda la información, Start looking, what is the blessing of Abraham? busquen qué es la bendición de Abraham. And you know how I'm going to tell by the people who did it? ¿Y saben yo cómo voy a saber las personas que lo hicieron? Next Sunday, they're going to come in totally different. Siguiente domingo van a llegar bien diferentes. They're not going to come in, oh, I'm just coming to church. No van a llegar así como, Oh. llegué a la iglesia, I'm barely making it. casi que no llego. When you understand what the blessing that's being released on your life, Cuando entiendan la bendición que nos ha sido dada en when nuestra worship vida, starts, ¿en dónde empieza? la adoración, La- you're going to be jumping and shouting and dancing Van a empezar a cantar, a bailar y a adorar. because you understand, I can get the blessing of Abraham. Porque saben que podemos alcanzar la bendición de Abraham. See, the reason why people are not excited Y la gente que no está tan contenta because they don't know and have a clue what is the blessing of Abraham. no tienen ni idea cuál es la bendición de Abraham. How many are going to go study this? ¿Cuántos vamos a ir a estudiar esa bendición? All right, don't lie in the church. No Amen. mientan aquí, If you say amen, study it. estudien. Now, a generational curse Ahora, una maldición generacional is different. es diferente. It's sins Es pecado that our families committed que nuestras familias han cometido in the past, en el pasado, knowingly sabiéndolo or unknowingly, o no sabiéndolo. that has opened doors in our lives Han abierto puertas en nuestras vidas and given legal right y han dado derecho legal and access y acceso for demonic spirits to attack us. para demonios atacarnos. Now, open doors Ahora, puertas abiertas have to be closed intentionally. se tienen que cerrar intencionalmente. And that's where the power of deliverance comes in. Y aquí es en donde viene el poder de liberación. How do you remember when you were younger and you would walk in the house
Cuando eran jóvenes y caminaron por la casa and you didn't close the door? y no cerraron la puerta, ¿se acuerdan? What would your mom or dad say? ¿Qué decía su mamá o su papá? Cierra la puerta! Close the door. Close the door! Cierren la puerta. Yeah, you're going back and forth now, huh? Yeah, Ándale. Stop. Keep going. Sometimes they would say, were you born in a barn? Algunas veces decían, I'm not here to heat the whole neighborhood. Close the door. close the door. Ay, cierren la puerta. You have to intentionally close the door. Necesitan intencionalmente cerrar esa puerta. Unless you had like one of those closer things on the top that closed it by itself. A menos que tengan esos aparatos que la cierren automáticamente. But in the spirit realm, those don't exist. Pero en el mundo espiritual eso no existe. So if a door has been opened, Entonces una puerta cuando ha sido abierta, it has to be intentionally closed. intencionalmente se tiene que cerrar. You have to go and close it. Tienes que ir y cerrar. And if you don't close it, Y si no la cierras, demonic spirits are now free to come and attack you. espíritus demoníacos ahora están libres para entrar y atacar. And these doors don't get closed when you get saved. Y estas puertas no se cierran cuando tú eres salvo. They have to be identified, Se tienen que identificar and then they have to be dealt with. y se tiene que tratar con eso. They can only be closed by the power of the Holy Spirit. Solamente pueden ser cerradas con el poder del Espíritu Santo. And most of the time, La mayoría de las veces you don't know that these doors have been opened in your life. ni siquiera sabes que estas puertas han sido abiertas en tu vida. You have no idea that the door is open. No tenías idea que esa puerta estaba abierta. Generational curses Maldición generacional can be manifested in your life se puede manifestar en tu vida in these natural ways. en formas naturales. It could be in weakness. Podría ser como debilidades It could be that you have this spirit of defeat on your life. o como cuando hay fracasos en tu vida, derrota en tu vida. It could be that you're always in poverty. O como cuando siempre está uno en pobreza. It could be a spirit of failure, like everything you do, you always fail in. O puede ser el fracaso, las cosas que tú preparas fracasan. It could manifest in sicknesses. Se pueden manifestar como enfermedades, It could manifest in diseases. otro tipo de enfermedades. It could manifest in barrenness in your wombs. O se podría manifestar como esterilidad en tu vientre. And there's many other natural ways that these generational curses can be manifested. Y hay muchas otras maneras naturales que se pueden manifestar. And your family En tu familia, in the past en el pasado, could have opened these doors se pueden abrir estas puertas to these generational curses, to these generational curses de estas maldiciones generacionales, by doing some of these following things. haciendo, doing. haciendo estas cosas. They could have opened it by being someone who lies all the time. Como las personas que mienten todo el tiempo Could be someone who's a cheater. o las personas que traicionan. You ever play someone in a game that loves to cheat? Don't look at your pastor just because I win, amen. That's not true, amen. I see some of you guys. Algunos sí hacen trampa en los juegos, pero el Some of pastor the no. sore losers out there, amen. Algunos pierden, perdedores allá. They can also be opened by doing witchcraft. Se pueden abrir también haciendo brujería. Your family could have been into horoscopes. Sus familias pudieron haber estado envueltas en horóscopos. Or they could have went and got their palms read. They can continue, or they could be opened by someone who has a spirit of greed. O algunas personas que han sido avariciosas, That they don't give financially to God. que nunca dieron a Dios. Some of you maybe even have a hard time giving your tithes right now. Posiblemente algunos de ustedes están batallando con dar sus diezmos ahora mismo. And you're wondering, why do I have such a hard time giving to God? Y si se están preguntando por qué me cuesta tanto dar mis diezmos, Some doors could have been opened by dishonoring your parents. algunas puertas pueden ser abiertas por deshonrar a tus padres. You see, on a side note here,
como una nota adicional, This is one of the few things that God says there's a curse and a blessing attached to it. esas son algunas cosas de las que Dios o puede ser bendición o puede ser una maldición. The Bible says La Biblia dice, you will be blessed ustedes son bendecidos if you honor your father and your mother. si honran a su padre y a su madre. But it also says this, Pero también dice esto, you will be cursed serás maldito if you dishonor your father or your mother. si deshonras a tu mamá o a tu papá. All the parents are saying amen. Los papás estamos diciendo amén. The children aren't saying a word. Los niños están calladitos. You learn that as you have children. Tú aprendes eso cuando tienes hijos. You don't really understand it growing up too much. Tú no sabes eso hasta que estás ya But creciendo. when you have your own children, Pero cuando tú tienes tus propios hijos, you understand that curse and that blessing. tú entiendes esta maldición o esa bendición. I wish we had more time, but we got to continue. Me gustaría tener más tiempo, pero tenemos que continuar. Doors can be opened by acting unjustly towards the poor. Estas puertas pueden ser abiertas abusando a los pobres también. They can be opened by making false covenants with other gods and other things. Haciendo falsos pactos con otros dioses santos. They can be opened by saying word curses against yourself. Se pueden abrir estas puertas diciendo palabras de maldición para ti mismo. And there's many other ways that these doors to generational curses could have been opened in your life. Y hay muchísimas otras maneras que estas puertas son abiertas. Now, generational curses Ahora, las maldiciones generacionales can manifest in your life naturally se pueden manifestar en tu vida de forma natural in these following ways. en estos siguientes casos. It can be through cancer. Pudiera ser en cáncer. Your great grandma had cancer. Si tu abuelita tuvo cáncer, Your grandma had cancer. alguien más en la familia tuvo cáncer, Your mom had cancer. tu mamá tuvo cáncer And now you have y cancer. ahora tú tienes cáncer. And you're wondering, why does this continue? Y tú te preguntas, ¿por qué esto continúa? It could be family issues in your life, Esto puede ser problemas familiares en tu vida. meaning that you always have problems in your family. Por ejemplo, cuando siempre hay problemas en tu familia. It could come out as you are accident prone. Cuando estás propenso a tener accidentes, It's like you always are getting hurt all the time. es como siempre te está pasando algo. And some of you think, well, man, why does this always continue to happen to me? Y tú te preguntas, ¿por qué siempre me está pasando esto a mí? And you haven't understood what's going on in the spirit realm. Y no has entendido lo que está pasando en el mundo espiritual. Maybe in your family you deal with premature, unnatural deaths all the time. Posiblemente en tu familia se ha batallado con la muerte temprana de forma que no es normal. That means people are dying before their time. Es como cuando la gente muere antes del tiempo. Maybe your family deals with a lot of suicides. A lo mejor en tu familia se batalla mucho con los suicidios. Maybe they have problems with their reproductive system. O se están teniendo problemas de sistema reproductivo. They're always having miscarriages. Hay abortos Maybe your family deals with mental diseases. o enfermedades mentales. And many other ways, naturally, this can manifest in your life. Y hay muchas otras maneras naturales que se pueden manifestar esto en tu vida. Maybe doctors can't find the reasons why this is happening. Y posiblemente los doctores no encuentran la razón por qué esto pasa en su familia, en tu They, vida. they can't find a natural reason why this is happening in your life. No encuentran una razón natural por la que esto está pasando en tu vida. You see, sometimes when you go to the doctor, Si ven, cuando uno va al doctor a veces, they let you know ellos te dejan saber there's a generational curse in your life, si hay alguna maldición generacional en tu vida and you don't even know it. y tú ni siquiera lo sabes. When you go to the doctor, Cuando tú vas al doctor, one of the things they ask you is this: una de las preguntas que ellos hacen es esta. tell me your family history. Dime la historia familiar. Amen? ¿Verdad que sí? They're like, who has dealt with cancer in your family?
y les preguntan, ¿quién ha tenido cáncer en tu familia? Who's had heart problems in your family? ¿Quién ha tenido problemas del corazón en tu How far familia? back does it go? ¿Hace cuánto pasó eso? And they start asking these questions. Y ellos empiezan a preguntar esto. And you don't even realize, Y tú ni siquiera te das because cuenta, all you're thinking is in the natural, porque lo que estás pensando solamente es lo natural. that they are even revealing to you there are generational curses on your life. Y el doctor te está revelando la maldición generacional que ha habido. And all you need to do Y lo único que tú necesitas is identify where this has happened. identificar en dónde empezó And then pray to the Holy Spirit y orar al Espíritu Santo so that He can close the door, para que Él cierre la puerta, so that your children don't have to deal with the same problems that you did. para que nuestros niños no tengan que batallar con los mismos problemas que nosotros batallamos. See, but that means you as an adult has to fight. Pero eso significa que tú como adulto pelees la batalla. You got to get serious with God. Te tienes que poner serio con Dios. You got to show them how much you really love your family. Le tienes que enseñar todo lo que tú amas a tu familia. You see, buying them things, Si, comprando cosas, that doesn't show your family how much you love them. eso no enseña completamente todo lo que tú amas a tu familia. It just shows your family you have money. Eso solamente enseña a tu familia que tienes dinero. But how many of you, Pero ¿cuántos de ustedes, how many mothers, cuántas madres, how many fathers cuántos padres are ready to go into spiritual warfare for their children están listos para ir a la guerra espiritual por sus hijos? and say they are not going to deal with what I have to deal with? Y digan, no, ellos no tienen que batallar con lo que yo batallé. This curse breaks now. Esta maldición se rompe ahora. But that means you got to get serious with God. Pero eso significa que tú tienes que ir serio con Dios. See, and a lot of us, we don't want to get serious with God. Y muchos de nosotros no queremos ir serios con Dios. We want to play the church, Queremos jugar a la iglesia, but we don't want to get serious with God. pero no queremos estar serios con Dios. And then our children are suffering. Y luego nuestros niños sufren. And even the natural doctors are telling you Inclusive los doctores te están diciendo, there's doors open in your life. hay puertas abiertas en tu vida. They don't realize what they're saying. Ellos no se dan cuenta de lo que están diciendo, See, but if you're tuned to what the Spirit is saying, pero si tú estás en sintonía con lo que Espíritu Santo dice, the light should go on. la luz aparece What's going on? y ustedes piensan, ¿qué está pasando? Why does all my family have heart problems? ¿Por qué toda mi familia tiene problemas del corazón? Oh, I got to get on my knees and start to pray Yo creo que me voy a poner en mis rodillas y empezar a orar in Jesus' en name. nombre de Jesús. Sorry. See, the Bible speaks on generational curses Entonces en la Biblia se habla de maldiciones generacionales and the power they have over our lives. y el poder que tienen nuestras vidas. Look at Numbers chapter 14, Fíjense en Números capítulo 14, verse 18. versículo 18. It says this: Dice así. The Lord is long-suffering and abundant in mercy, praise God, forgiving iniquity, in other words, sins, and transgressions. But He by no means, look at this, because so many people are into this thing that, oh, God is love. Algunas personas solo piensan que Dios es amor. I can do anything because God is love. Yo puedo hacer lo que sea porque Dios es amor. Oh, the grace of God is on my life. La gracia de Dios está en mi vida. I just ask for forgiveness. Yo solo tengo que But preguntar por know perdón. that God is also a righteous God. Pero Dios también es un Dios justo. And look what He says. Y fíjense lo que dice aquí. But He by Pero, no means clears the guilty, visiting the iniquity or the sins of the fathers and the children to what? Third and fourth generations. So your family 4 generations ago could have opened the door esta maldición va hasta la tercera y cuarta generación. that you don't even know. Y nosotros ni siquiera sabemos, You don't even know who they are. ni siquiera supimos cómo. But they opened the door in your life, Pero abrieron las puertas en nuestra vida. and you're suffering the consequences. Y ahora estamos sufriendo consecuencias. And because you don't know,
Y porque tú no sabes, you just live with the consequences of their sins tú solamente vives con las consecuencias del pecado, by suffering through natural manifestations. sufriendo por las consecuencias naturales. So let me tell you something. Déjenme decirles algo. God forgives the sin, Dios perdona el pecado, but the penalties of your sin pero las penalidades del pecado have to be dealt with se tienen que tratar, because doors were open. porque puertas están abiertas. And because of that sin, Y porque ese pecado, doors have to be closed. las puertas se tienen que cerrar. They don't close on their own. No se cierran solas. It's just like this. Es como esto. If you committed a murder, Si cometen un homicidio, we'll make it easy so you can understand. lo voy a hacer fácil para que puedan entender. We'll go to an extreme so it can make sense to your natural mind. Voy a ir al extremo para que pueda tener sentido en su mente. Let's say here, we'll choose someone. Santiago, out of the blue here. Vamos a elegir, por ejemplo, Santiago. He got so upset Se enojó tanto that the person burned his burger, que la persona quemó su hamburguesa. that he went up to that person, Y él va a esa persona, grabbed his gun, agarra su pistola and says, "You're never going to burn another person's burger again." y le dice, tú nunca vas a hacer eso a otra persona otra vez. And he shot that person and killed him. Y mata a esa persona. Then he comes to the church Y luego viene a la iglesia and he says, "Father, y dice, Padre, God, Dios, forgive me perdóname of what I did." por lo que hice. And God says, "Okay, Y Dios dice, ok, I will forgive you." yo te perdono. But guess what? Pero ¿qué crees? You're forgiven, Eres perdonado, but there's consequences to your sin. pero hay consecuencias de tu pecado. Now, once the police find out, Ahora, cuando la policía se da cuenta and once Villa tells the police on him, y Pastor Villa le dice a la policía todo, because he gets the reward money, amen. agarrando la recompensa, And he says, "We'll donate it to the church, amen." voy a donarla a la iglesia, es lo que diría Pastor Villa. He calls the police Llama a la policía and says, "I know who committed that murder. y él dice, yo sé quién cometió ese His homicidio. name is Santiago Nunez. Su nombre es Santiago Núñez. He's right here at the church. Está aquí en la iglesia. Come get him." Agárrenlo, está So aquí. the police come. Entonces la policía viene They say, "Santiago, y dicen, Santiago, did you do that?" ¿tú hiciste esto? He said, "Yes, Él dice, sí, but I asked for forgiveness. pero yo ya pedí perdón. God forgave me." Dios me perdonó. Guess what the police are going to say? Adivinen lo que la policía va a decir. They're going to say, "That's great. Va a decir, ok, You got it right with God." ya estás bien con Dios, But there's consequences to what you did. pero hay consecuencias de lo que hiciste. You're Tú going to have to do some time in prison. te vas a ir a la cárcel un tiempo. That's the consequence of the sin. Esa es la consecuencia del pecado. God doesn't erase the consequence. Dios no borró esa consecuencia. He forgives you of the sin, Le perdonó su pecado, but the consequence is still there. pero la consecuencia está ahí. That's what happens with generational curses. Eso es lo que pasa con las maldiciones generacionales. When your family does those sins, Cuando las familias hacen esos pecados, they can ask for forgiveness. ellos pueden preguntar por perdón, But if they don't go and shut the door, pero si no van y cierran esa puerta, the consequences of their sins las consecuencias de esos pecados will continue down the bloodline va a seguir en su siguiente generación until somebody hasta que alguien stands up se levante and say, "Enough. y diga suficiente. God, I need you to close this door. Dios, necesito que cierres esta puerta. I identify that sin that was committed generations ago. Ya identifiqué este pecado que ha sido por generaciones. I had nothing to do with it, Yo no tengo nada con esto. but it is the law of God Yo no tengo nada que hacer con esto, pero es la ley de Dios that I have to close this door. que tiene que cerrar esta And for puerta. my family, Por mi familia, I'm going to close the door voy a cerrar esta puerta in Jesus' en name. el nombre de Jesús. This is where the power of the prophetic comes in.
Aquí es en donde viene el poder de lo profético. And this is where a prophet can come in to help you, Y aquí es en donde viene un profeta a ayudarte. to come bless your life. Viene a bendecir tu vida. See, God can show the prophet Dios puede mostrar al profeta where these generational curses exist in your life. en donde ocurrió esta maldición. You might say, no, I've never done that. Y tú puedes decir, no, yo nunca he hecho eso. But somewhere down the line of your family, it was done. Pero alguien de tu familia sí lo hizo. And the door needs to be closed. Y la puerta necesita ser cerrada. And so they reveal to you, these are doors that are open in your life. Entonces esto te revela las puertas que necesitan cerrarse. And now we have to deal with them in spiritual warfare. Y se tiene que tratar de una manera en batalla espiritual. And this is where words of knowledge comes in. Y aquí es en donde vienen las palabras de entendimiento. This is where words of wisdom come in. Aquí es en donde vienen las palabras de sabiduría. This is where declarations and decrees come in. Aquí es en donde decretamos y declaramos. Because there's power in our words. Porque hay poder en nuestras The palabras. Bible says we have the power of life and death in our words. Dice la Biblia que tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestra boca. See, but the issue is this. Pero el problema es este. God can reveal it to you. Dios te lo puede revelar. So many times this has happened. Muchas veces esto pasa. I've seen it for myself. Yo lo he visto por mí mismo. God reveals it to you. Dios se los revela a ustedes. This area needs to be dealt with. Esta área necesita ser tratada. This door needs to be closed. Esta puerta necesita ser cerrada. And the person is in denial. Y la persona está en negación. No, that's not me. No. Eso no es para mí. Eso I no don't soy need to yo. close that door. Yo no necesito cerrar esta puerta. And guess what? Y adivinen qué, You're going to continue living the way you're living. van a seguir viviendo la vida que llevan. Because God spoke to you. Porque Dios ya habló a And ti. you have denied the voice of God. Y tú estás negando la voz de Dios. And you will continue to suffer along the way. Y tú continúas sufriendo. And worse, Y palabras, y y peor, perdón. your children are going to suffer because of your decisions. Y lo peor es que tus hijos van a sufrir por tus decisiones. See, how much do you really love your children? ¿Cuánto realmente amas a tus hijos? A lot of times you don't know what your family was into Sabemos que tú no sabes en lo que estuvo tu familia. because you weren't there. Tú no estuviste ahí. They probably don't even talk about it. Puede ser que ni siquiera hablan de eso. See, but God knows. Pero Dios sí sabe. He was there. Él estaba ahí. And through words of knowledge, Y a través de las palabras de entendimiento there will be revealed. se van a revelar. And through the words of wisdom, Y a través de las palabras de sabiduría they will be dealt with. se va a poder tratar con eso. I'm asking the worship team, get ready. In order to break the generational curse in your life, Para romper estas maldiciones generacionales en tu vida, you have to do these following things. vas a tener que hacer estas siguientes cosas. First, Primeramente, you have to identify it. lo tienes que identificar. You got to say, this is what it is. Tienes que decirlo, ok, es esto. If you never identify it, Si nunca lo identificas, you'll never close it. nunca lo cerrarás. Second, Segundo, you have to repent of your sin, te tienes que arrepentir de tu pecado or you have to repent on behalf of your family's sins. o te tienes que arrepentir por parte de los pecados de tu familia. Third, Tercero, you need to forgive your family necesitas perdonar tu familia and those who open those doors. y aquellos que han abierto esas puertas. And fourth, Y cuarto, you need to break the generational curse necesitas romper esa maldición generacional by the power in the blood of Jesus Christ. por el poder de la sangre de Jesús. Today, Hoy I pray yo oro that these generational curses que estas maldiciones generacionales are broken over your life sean rotas en tu vida, in the name of Jesus en el nombre de Christ. Jesús. Hallelujah. Let's Aleluya. all stand.